Muy buenas, soy Héctor Lara y esto es Más que Arte. ¡Comenzamos! Bienvenidos una semana más a Más que Arte. Estamos muy contentos de tener esta cita todos los martes a las 8:30, de poder encontrarnos nuevamente, de compartir este ratito que al fin y al cabo no deja de ser pues 30 o 40 minutitos de entrevista donde vamos conociendo cada día a personas muy interesantes, a caras nuevas. Creo que todavía no hemos repetido a ningún invitado, y dentro de que somos conscientes de que esto es un programa cultural y está dedicado al mundo del arte mayoritariamente, pero de vez en cuando, como marcábamos en otros programas anteriores, pues nos gusta salirnos de la norma y como programa cultural que somos, pues traer una oferta completamente distinta. Recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en TVO Televisión, tanto en Instagram como en Facebook, y si te has perdido alguno de nuestros programas, pues puedes ir a la página web donde tienes todos los programas de esta cadena de televisión, y no solo de Más que Arte, sino del resto de programas que conforman esta gran familia de TVO Televisión. Sin más, deciros también que podéis seguirme en mis redes sociales personales, en Instagram Héctor Lara _art y en Facebook Héctor Lara Pino. Y con esto dicho, no voy a dar más la chapa con esta intro. En el día de hoy tenemos a María Dolores Espejo. ¿Qué tal? Muy buena. Hola, buenas tardes. Como invitada. Quien sea seguidor del programa, este nombre ya le resonará en mayor o menor medida, puesto que es la profesora de lengua del Colegio de la Presentación FES de Linares, y es la profesora con la cual pues hemos hecho dos programas con tercero de la ESO, donde los alumnos son los protagonistas en este caso, y uno de ellos fue dedicado a la historia del arte, y en el segundo de los casos fue un programa pues que lo destinamos a los grandes literatos de la literatura española. Y bueno, pues una experiencia que creo que disfrutamos ambos de gran manera. La verdad es que sí. Preséntate. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Aunque ya he hecho un poquito de spoiler, pero seguro que hay cosas que se me han pasado por alto. Bueno, pues me llamo María Dolores, como bien has dicho, soy profesora de Lengua y Literatura Española, también doy clases de francés y bueno, pues trabajo en el Colegio de la Presentación, como bien has dicho, y llevo allí ya pues la friolera de 21 años. Y bueno, y poco más te puedo decir. Vale, pues antes de meternos en el grueso del programa, porque traemos una temática que creo que es bastante interesante, pero me gustaría saber en qué momento de tu vida te das cuenta que quieres dedicarte a la enseñanza y quieres ser profesora de lengua. Pues prácticamente desde pequeña. Yo cuando era pequeñita, soy hija única, y bueno, pues me tenía que distraer jugando con mis muñecos. Y bueno, pues me los ponía allí en la cama, ¿no? Los colocaba en la cama, me colocaba mi pizarra y allí pues daba mis clases magistrales, y yo creo que eso es algo vocacional prácticamente desde pequeña. Desde que tengo uso de razón, creo que la enseñanza ha sido algo, ha sido mi vida, ¿no? En torno a la cual gira pues gran parte de mi vida. ¿Qué actitudes crees que tiene que tener un buen profesor? Pues yo creo que sobre todo ilusión, ganas, creatividad, empatía, el estar muy en contacto con los alumnos y sentir pues eso. Yo creo que somos la profesión que menos envejecemos, ¿no? Porque siempre somos jóvenes, tenemos que estar constantemente al día de las cosas, de las costumbres, de la música, de todas las cosas que ellos viven, porque en definitiva si no nos quedamos obsoletos, nos quedamos totalmente anticuados, y creo que es algo muy importante el estar siempre con niños, trabajando con niños, es algo muy gratificante y la verdad es que aporta mucho y enriquece mucho. No se envejece nunca. No, yo creo que no. Cuéntame la anécdota más random, si se puede contar, que hayas vivido tú en clase. Me pillas así un poco... Un momento en el que no pudieras contener la risa y decir, es que menuda pamplina la que acaban de soltar, que tengo que reconocer que es que me ha hecho gracia, aunque dentro de mi papel de profesora no debería de reírme. Bueno, pues no sé, por recordar así, me acuerdo cuando daba clases de latín y griego,
pues me acuerdo que al hacer una traducción, estábamos traduciendo un texto y me acuerdo pues que la chiquilla confundió una palabra con otra y la traducción tenía que decir con sus manos y la pobre buscó, en vez de buscar el determinante posesivo su, pues buscó suis, que significa cerdo, y la pobre diría, ¿cómo engancho yo ese con sus manos con el cerdo? Y entonces la pobre decía, con sus cochinas manos, y tuvo que soltar así la pobre, pues como pudo salvarla, yo no pude reírme. Oye, fue muy creativa. Sí, ahí, sí, vamos a ver, bueno, tú lo sabes, que no nos dejan de sorprender los niños el salir al paso, ¿no? Cuando quieren salir al paso de una cosa y dicen, pues lo que sea, y la pobre dice, con sus cochinas manos, ya está, no sabía cómo poner el cerdo por alguna parte. Oye, muy bien, muy bien. ¿Y un momento por emotivo que te haya marcado? Emotivo, pues hay mucho, es decir, yo creo que un momento concreto no hay, yo creo que es una palabra, una mirada, un gesto que te tienen muchas veces tus alumnos y sobre todo cuando no te los encuentras, cuando no los tienes en clase, cuando vas por la calle. Recuerdo una vez una chica que ya le había dejado de dar clase cuando me la encontré y muy emocionada cuando me vio con su madre y me dijo, mamá, es que esta es mi seño de lengua y literatura. Y la madre cuando me vio me dijo, pues que me dio las gracias, porque dice que bueno, pues que su hija, que veía palabras, no sé qué fue lo que le dije en un momento dado, que me dijo, pues es que esa palabra a mi hija pues le salvó, ¿no? Y bueno, pues eso es importante, ¿no? Si en un momento de problema, de dificultad que tienen los alumnos, tú eres ese bálsamo, ese consuelo que ellos están buscando y que no eres de su familia, pues la verdad es que yo creo que eso se valora mucho. Muy bonito, ¿eh? Sí. Pues si te parece, vamos a ir directos al planteamiento del programa, y es que en el día de hoy vamos a hablar sobre la etimología de las palabras, ¿cierto? Sí. ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde le metemos mano a esto? Pues bueno, pues la etimología, pues como todos sabéis, es el origen de las palabras, ¿no? Es decir, por qué un objeto, un animal o una persona se le llama así y no de otra forma. Entonces, pues siempre suele tener un motivo, ¿no? Y muchas veces tiene una historia detrás. Y en el caso, pues no sé, por ponerte un ejemplo. Porque tenemos palabras con historia, con una historia muy marcada, ¿no? Sí, algunas tienen, pues eso, a lo mejor un origen pues más normal, pero sí es verdad que, bueno, proceden del latín o del griego o del árabe, pero es verdad que muchas palabras pues tienen detrás algo, ¿no? Esa historia, eso que a ellos les gusta, a los niños les gusta un poco y a los filólogos nos gusta también contar, ¿no? Por ponerte un ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra amazona, el jinete, pues es el chico, ¿no? El que monta a caballo. ¿Por qué a la chica no se le llama jineta o no se le llama amazona, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué se le llama amazona y no jineta? Pues porque amazona viene del griego. Amaxon significa la que no tiene pecho. Y es que lo curioso es que cuando había una tribu griega de mujeres que cuando eran muy buenas montando a caballo y llevaban el arco y la flecha. Entonces cuando lanzaban la flecha, ¿no? Con el arco, pues al tener que lanzarlo, pues normalmente el pecho les obstaculizaba, ¿no? Y entonces ellas lo que hacían incluso, algunas se vendaban el seno, pero incluso a veces lo que hacían es que se lo cortaban. ¿Se lo amputaban directamente? Sí, se lo amputaban directamente para poder lanzar mucho mejor la flecha y ser más diestra, porque si no le iba la vida en ello, Héctor. Claro, claro. Entonces, pues... más vale perder un pecho que no la vida. Sí, entonces en ese sentido, pues ya te digo, a partir de ese momento a las mujeres que montaban a caballo se les llama amazonas. Y fíjate que 2000 años después, Francisco de Orellana, cuando llegó a América del Sur, pues descubrió también a un grupo de mujeres parecidas a la amazonas griega y bueno, pues como le llamó la atención porque tenían más o menos las mismas costumbres, pues lo que hizo fue que al río que pasaba por allí donde habitaba la tribu le llamó el Amazonas. ¡Wow! ¿Vale? Entonces tremendo, por eso el río se llama así y la zona, ¿no? del Amazonas. Palabras con historia. Palabras con historia. Luego, por ejemplo, también con la mitología. Tienes, por ejemplo, hay multitud, ¿no? Yo le cuento muchas veces a los niños el tema de Narciso, por qué se dice narcisista, o, por ejemplo, también cuando una persona, por ejemplo, decimos que hay un dios que se llama el dios Pan, y ese dios, que significa todo en griego, pues ese dios era el dios de los rebaños y de los pastores. Y resulta que ese dios era tan sumamente feo, ¿vale? Porque tenía forma de macho cabrío, pues dice que su madre,
cuando nació, pues lo vio, lo miró y dijo, Dios mío, qué cosa más fea, qué crío más feo, ¿no? Encima que era su hijo. Dicen que a ninguna madre le parecen su hijo feo, ¿no? Pero a la pobre, a esta sí. pues esta le pareció feo, lo feísimo. Era realista la mujer. Era realista, lo feísimo que era, pues la pobre decía, madre mía, qué he echado yo al mundo, ¿no? Y bueno, pues el pobre estaba tan acomplejado que se refugiaba en los bosques, ¿no? Estaba refugiado en los bosques de Grecia, y cuenta la mitología que cuando los pastores griegos se perdían en los bosques y se desorientaban, pues no sentían miedo, sentían pánico, porque precisamente lo que hacían era el temor que tenían de que el dios Pan se apareciese y lo viesen por allí, pues eso, no tenían miedo, tenían pánico. Tenían pánico. ¿Y el de Narcisista, que lo has pasado así un poquito por alto? Pues el Narcisista, ese sí es más... ahondar un poquito? Pues sí, cuenta la historia cuenta la historia de un chico que se llamaba Narciso, que, bueno, pues que se decía, yo le digo a los niños que era un picaflor, que era pues muy conquistador, le gustaban mucho las chicas, pero es verdad que bueno, pues las conquistaba una tras otra. Y entonces resulta que bueno, pues una chica, una ninfa llamada Eco, se enamoró perdidamente de Narciso, y bueno, pues resulta que Eco pues se sintió un poco como despechada de ver que no le hacía ni caso, ¿vale? Porque él pues no le hizo caso a la ninfa. Y bueno, pues ella le pidió a los dioses que lo castigaran a Narciso. Dijeron, mira, esto no puede ser, aquí este chico así, tenemos que darle una lección. Y los dioses dijeron, vale, te vamos a castigar. ¿Con qué castigaron a Narciso? Pues lo castigaron con que lo primero que viese al día siguiente, la primera cosa que viese, pues se enamoraría perdidamente de ella. Este pobre Narciso, que estaba en su casa y no había lavabo, ¿no? Ni había nada, pues se despertó un poquito así como onubilado, ¿no? No sabía muy bien qué hacer, pues se fue corriendo al río a lavarse la cara y lo primero que vio reflejado fue su rostro. Entonces, a partir de ese momento, el pobre fue condenado pues a estar enamorado de sí mismo todo el tiempo. Fíjate que luego también pidió que los dioses lo perdonaran. Los dioses son misericordiosos, lo perdonaron y lo metamorfosearon en flor. Y por eso esa flor es tan bonita, ¿no? El narciso es una flor hermosísima. Wow, no sabía que el narciso era precisamente por esta historia. Y la ninfa Eco también recibió su castigo. Yo le digo a los niños que los dioses son justos. Entonces, como los dioses son justos, ellos dijeron, tú no puedes pedir un castigo para un mortal. Entonces, a la ninfa Eco también la castigaron. Y la castigaron a pronunciar las últimas sílabas de todas las palabras que escuchara. Por eso, cuando tú te metes en un sitio, en una cueva o en un lugar donde estás repitiendo todo el rato, se repite tu sonido, ese es el eco, por la ninfa Eco. ¡Wow! Me está dejando con las patas para arriba, te lo digo de verdad. Sí, son cosas curiosas, la verdad es que son cosas que llaman mucho la atención. ¿Tenemos más palabras con historia? Pues sí, hay muchas más, pero no sé qué decirte así a bote pronto. Luego, por ejemplo, pues tienes la influencia de las lenguas, de las obras literarias, también influyen mucho. Una obra literaria influye también en lo que es la etimología de una palabra. Por ejemplo, pues por ponerte un ejemplo, Lazarillo de Tormes. Vale. Lazarillo de Tormes es una obra que siempre leemos en tercero de la ESO y bueno, pues si recuerdas, Lázaro tiene como primer dueño a un ciego. Entonces, pues como tenía que estar acompañándolo porque él no veía, pues le sirvió de lazarillo, ¿no? Entonces, él se llamaba Lázaro, por lo tanto, era su lazarillo. Y de hecho, todos los animales o las personas que acompañan a personas ciegas, pues se les llama lazarillos. Lazarillo. El caso también, por ejemplo, pues de la Celestina, la tragicomedia de Calisto y Melibea. En esa tragicomedia, la protagonista, una de las protagonistas, como es Celestina, pues ¿de qué se encarga? Pues de que Calisto y Melibea pues se enamoren, ¿no? De juntarlos, y a partir de ese momento a toda persona que lo que se dedica es un poco pues eso, a juntar a los enamorados, pues se le llama Celestina. Súper interesante, ¿eh? Sí, la verdad es que... ¿Te parece que hagamos un alto en el camino, nos vamos a publicidad y a la vuelta nos sigues contando, pues bueno, al fin y al cabo, palabras que provienen de obras literarias? Muy bien, perfecto. ¿Vale? Muy bien, pues nos vemos en unos minutitos, hasta ahora.
Muy bien, pues ya estamos de vuelta tras esta pausa publicitaria. Seguimos con María Dolores Espejo, que bueno, pues nos está dando una masterclass de lo que sería nuestra lengua como español y de dónde provienen palabras súper interesantes con una historia y un recorrido cuanto menos llamativo. Antes de continuar, ¿la gente te puede encontrar en redes sociales? Bueno, yo soy poco de redes sociales, pero como digo yo, los de mi edad, ¿no?, que quedamos todavía unos cuantos en Facebook, sí. Yo no tengo más que Facebook. Creo que aparezco como Dolores Espejo o algo así. Creo que sí, que aparezco con ese nombre, ¿no? Ahora la verdad es que no me meto tanto en las redes, es verdad que he estado un tiempo, sobre todo el año pasado, el curso pasado, estuve escribiendo casi a diario algún artículo, ¿no?, porque para los alumnos de segundo bachillerato es importante que ellos pues trabajen artículos, comentarios críticos, y bueno, pues me sentí un poco ahí tentada a escribir y he estado escribiendo algunos artículos periodísticos en mi página, pero bueno, así en petit comité, no mucho más. Ese proyecto de momento lo tienes pausado por cuestiones, sí. Pero entiendo que en algún momento lo retomarás. Sí. Ahora, te tengo que decir, considero que es un buen ejemplo que una profesora de lengua, como era tu caso el curso pasado, dedique un valioso tiempo de todas sus mañanas a levantarse antes de lo que probablemente le corresponde, sí, y escribir un artículo, porque eso también es un proceso creativo, sí, al cual hay que invertirle un tiempo, y entiendo que habrá muchos días que aunque tú te sientes en la silla y decidas escribir sobre un tema, habrá momentos en los que esto te cueste porque sí, no venga aquello que tú quieres plasmar, iba a decir con boli y papel, pero eso ya queda un poquito antiguo, ya no, ¿vale? Pero en este caso creo que es un buen ejemplo para los chicos, porque vemos al profesor de matemáticas resolver ecuaciones en la pizarra, vemos al profesor de educación física, que normalmente suele ser una persona que hace deporte y lo podemos ver activo en las redes, tal. Quiero decir que al fin y al cabo el profesor tiene que dar ejemplo independientemente de la asignatura en la que nos encontremos. Entonces, que los chicos se despierten todas las mañanas y aquellos que te siguen se encuentren un contenido propio de su propia profesora, pues creo que a nivel de valor es de alabar en ese sentido. Pues yo me imagino, ya te digo, no sé lo que pensarán ellos. La verdad es que ahora que he dejado de escribir, muchos alumnos me lo están diciendo: señor, ¿cuándo vas a volver a escribir? ¿Cuándo vas a volver a escribir? Es que nos encanta cuando nos lee el texto o lo leemos en las redes sociales. Y bueno, pues yo es que para mí la escritura, yo le digo siempre a ellos, la escritura es terapéutica. O sea, la escritura te hace sacar todo aquello que tienes en tu alma, en tu cabeza. Y bueno, todo esto surgió un poco a raíz de la pandemia. Porque en la pandemia había actividades que no sabían muy bien qué ponerle, ¿no?, para que ellos se distrajeran y tuvieran algo, no ser los típicos deberes de siempre. Y me surgió esa idea, ¿no?, de hacer escritura creativa y terapéutica. Y bueno, pues a raíz de eso, que lo puse para ello, me lo apliqué también a mí misma. Y es verdad que es sanador. O sea, el escribir, yo te animo y animo a la gente a que escriba, a que haga diarios de gratitud, a que haga, pues eso, en algún momento dado que te encuentres mal o que te encuentres bien, no tienes por qué encontrarte triste y necesitas sacar eso que tienes en tu interior, mostrarlo a los demás. Yo creo que la escritura es algo que bueno, pues que sale ahí y que descubre que tiene esa faceta como escritor, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es muy gratificante. A mí me gusta. Es verdad que tengo momentos del síndrome del folio blanco, ¿no?, sí, en el que no sabes qué escribir o no sabes qué decir, pero sí es verdad que es terapéutico, es algo que, y como tú dices, la ilusión de que dices, bueno, ¿y hoy de qué le hablo a mi alumno? ¿Hoy qué voy? Y salen, es como una canción, o sea, es que a ti te sale un texto o un tema, pues te sale en un momento dado, ya te digo, a lo mejor en un sueño o en una anécdota que has tenido por la tarde, en el día anterior, y hablas de muchos temas. Luego me gusta acompañarlo siempre de fotografía y bueno, pues utilizo las fotos de mi marido, de Cristóbal Rus, y las uso para ponerlas, ¿no?, para acompañar, porque creo que un texto siempre tiene que llevar una imagen o una música, ¿no?, para que te haga, pues eso, ponerte el vello de punta y emocionarte. Un creativo siempre
creo que siempre tiene como la mirada puesta en el futuro, en aquello que quiero realizar, materializar, siempre está soñando. ¿Qué futuros, mejor dicho, qué proyectos a futuros tienes? Pues ahora mismo lo que son proyectos fuera de la enseñanza, pues lo que has comentado, a lo mejor mis propios alumnos y mis compañeros algunos me han animado y amigos me han animado a escribir un libro sobre artículos, ¿no? Esos artículos de opinión que tengo. Estoy haciendo una recopilación, no descarto que a la vuelta de un tiempo pues a lo mejor pues publique todos esos artículos que tengo, ¿no? Que los estoy guardando siempre ahí en ese archivo en el que se tiene ahí pues para un momento dado, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor eso, a lo mejor escribir un libro, ¿no? Dice, ya tener un hijo lo he tenido, el plantar un árbol, he plantado una planta, ¿no? Como hemos visto este año. Pero bueno, es una cosa que, bueno, pues no descarto a lo mejor escribir un libro con mi artículo y con mis cosas. Muy bien, pues con todas estas cosas que te estoy contando. Si eso se llega a materializar, pues aquí tienes el espacio para venir a enseñárnoslo. Vamos a volver con la entrevista, porque esto estaba siendo un impasse para seguir conociendo a María Dolores un poquito más a fondo. Íbamos a hablar sobre las distintas raíces, pues entiendo, de ciertas palabras que provienen del indoeuropeo, entiendo, ¿no? Sí, el indoeuropeo es la lengua, podríamos decir, es una lengua de laboratorio. Es una lengua de la que se desconoce bastantes cosas, no se sabe mucho porque es una mezcla entre aquellas lenguas que proceden de la parte de la India, de toda la parte oriental y luego todo lo que pertenece a Europa, ¿no? Entonces es una lengua de la que sabemos poco. Es como si hiciera, yo le digo muchas veces a los alumnos, que es como si tú tuvieras a los nietos, a los hijos y a los padres y quisieras hacer un retrato robot de los abuelos. ¿Vale? Entonces, pues esos abuelos, que sería el indoeuropeo, pues tú los sacas más o menos, no tienes fotos porque no conservas, pero sacas esas fotos de los rasgos comunes que tienen los hijos, los padres, los nietos, ¿no? Y entonces pues sacas esa lengua. Y hace ahí un mix. Ahí está. Entonces, pues esa lengua, por lo que se sabe, un poquito se sabe que estaba hecha a base de raíces. Entonces, pues por ejemplo, por ponerte un ejemplo, las raíces solamente tenían consonantes, no tenían vocales. Entonces esas raíces, por ejemplo, una P y una D, ¿vale? Pues a partir de esa raíz, los apoyos, las vocales, surgieron después. Entonces, esas vocales que tú pones en un principio, las primeras vocales que aparecieron fueron la A, la E y la O. ¿Vale? La I y la U son más difíciles de pronunciar. Entonces esas tres vocales que un niño pequeño siempre aprende, la A, la E y la O, pues la empiezas a combinar con esas raíces y van surgiendo palabras. Entonces ellos no tenían palabras concretas, tenían raíces. Lo mismo que por ejemplo, pues eso, en Egipto tenían también la idea o cuando hacían un pictograma, ¿no? Sí. Entonces esas palabras, esas raíces, pues dependiendo de la vocal que tú le colocases, pues tenían un significado, tenían otro. Por ejemplo, la P y la D, como te digo, esa P y esa D, si le pones, por ejemplo, la O, pues surgieron palabras del griego. Todas las palabras que empiezan por pod, casi siempre están relacionadas con el pie, ¿no? Por eso tenemos, por ejemplo, cuando decimos, pues es un cefalópodo, el que tiene los pies en la cabeza, es decir, todo lo que empiece siempre el podólogo, cuando vamos al podólogo, todo está relacionado con el pie y procede del griego. Y luego, por ejemplo, pues tienes el apoyo vocálico de la E, pez, que ese pez sería del latín. El latín cogió la E, el griego cogió la O, el latín cogió la E. Entonces, todas las palabras que tienen como raíz pez, pues tienen, por ejemplo, relacionadas con el pie, pues ya tienes, por ejemplo, cuando te hacen la pedicura, cuando pulsas el pedal, ¿vale?, del coche. O sea que, como ves, nuestra lengua es tan sumamente rica que tiene, pues eso, palabras que proceden del latín, proceden del griego, es decir, y luego esos serían, podríamos decir, pues eso, los padres, ¿no? Y luego pues ya tienes los hijos que ya van surgiendo y son las distintas lenguas que han surgido en Europa, ¿no? Y entonces pues ya tienes, por ejemplo, del latín, pues ya tienes, por ejemplo, pues el español, el francés, ¿vale? Que serían ya, pues en ese caso, los hijos o los nietos, como los quieras llamar, puesto que cada uno, ¿no?, pues va derivándose y va cada uno pues tirando por su sitio. Muy bien. Oye, me estás dejando con las patas tiesísimas. Bueno. Son cosas muy interesantes. Sí, cuanto menos curiosas. La verdad es que... María Dolores, ¿has estado cómoda?
¿Has estado cómoda? Muy bien, ¿Has estado muy a gusto en el programa? Sí. ¿Algo que crees que nos dejemos en el tintero? Pues no sé. ¿Alguna curiosidad más de la que quieras hablar a modo de despedida? Pues no sé, decirnos, por ejemplo, el andaluz. Decirte que el andaluz es un dialecto riquísimo, ¿vale? Es uno de los más ricos, yo creo que, todo en general, todos los dialectos del español son ricos, pero el andaluz tenemos algo que no tienen otro, ¿no? Y el ALEA, que es un atlas lingüístico en el que se reflejan pues las palabras, las distintas palabras que tenemos, es como un atlas en el que está representado todo lo que es Andalucía, sí. y te va diciendo pues las distintas palabras, cómo se dice, por ejemplo, para un término, cómo se nombra en ese lugar. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia porque, como he vivido en muchos sitios de Andalucía, pues, por ejemplo, el típico dulce de bollería, sí. que no sé si que es frito alargado con crema pastelera por dentro, sí. ¿vale? ¿Tú cómo lo llamas? Ahora no me va a salir el nombre, Pepito. Pepito. ¿No? El Pepito. Sí, el Pepito, efectivamente. Sí. Vale, pues el Pepito, por ejemplo, en Jaén se le llama breva. Ajá. O sea, una cosa es la fruta, claro, yo sí. cuando digo muchas veces, mira, quiero una breva, no, aquí no tenemos nada más que dulce, y digo, no, es que eso se le llama breva. En otras zonas donde he vivido, por ejemplo, le llaman suso, sí. En Granada creo que es, y en otras zonas, por ejemplo, por la zona de Cádiz, le llaman Carmela. Entonces, fíjate qué curioso, cómo para un alimento, para un objeto, para lo que sea, pues tú ves cómo las distintas variedades, ¿no?, de la lengua te van poniendo términos diferentes. O, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Cuando tienes, por ejemplo, ahora aquí, cuando quitamos las varetas del olivo, sí. En unos se le llaman avestugar, desvestugar, apestugar, te encuentras en la provincia de Jaén, en los distintos pueblos, te encuentras distintas maneras de decir la misma palabra. Entonces es curioso porque con eso descubres lo rica que es nuestra lengua. Completamente. Sí. Oye, pues gracias por ilustrarnos también sobre nuestra lengua, sobre nuestra cultura, ahondar desde el principio de los principios y traerlo hasta el presente, tocando pues eso, el andaluz, que es lo que tenemos aquí en Linares, en Jaén, en la provincia, y que es algo pues que es muy nuestro. Gracias, Héctor. Pues gracias por venir y por compartirte un poco con nosotros, María Dolores. A ti. De verdad. Y nosotros nos vemos la semana que viene, el martes, aquí a las 8:30. Mientras tanto, pues os deseo una feliz semana y espero que todo vaya bien. Hasta luego, buen fin de...